Dios les bendiga a todos. Vamos a analizar nuestro siguiente tema. Para esto vamos a necesitar que tengan a la mano 3 cosas importantes: su manual, su Biblia y su cuaderno de apuntes. Vamos a analizar el tema número 9, que está de la página 63 a la página 69. Vamos a utilizar nuestra Biblia y mejor si tienen varias versiones para comparar algunas citas bíblicas que nos van a ayudar a comprender este tema. Su cuaderno de apuntes también, porque vamos a dar algunos datos que no están en el manual y es pues interesante que ustedes lo pongan ahí en su manual para que cuando hagamos la retroalimentación pues lo tengan presente. Siempre comenzamos con una oración. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inclina, oh Yahvé, tu oído y respóndeme, porque estoy en necesidad. Guarda mi vida, Señor, porque tú eres bueno. Líbrame, oh Dios, que en ti confío. Ten misericordia de mí, porque a ti clamaré todo el día. Que mi alma se regocije en ti, porque tú eres bueno, y abundante es tu bondad para con todos los que te invocan. Escucha mi oración, Señor, y atiende a la voz que a ti clama. En el día de mi aflicción te invoqué, y tú me respondiste. No hay nadie como tú, Señor, ni hay obras como las tuyas. Tú eres grande y haces prodigios. Solo tú eres Dios. Muéstrame, Señor, tu camino, y andaré en la verdad. Mi corazón se regocijará con los que reverencian tu nombre. Oh Señor, Dios mío, te alabaré con todo mi corazón, y daré gloria a tu nombre para siempre, porque ha abundado tu misericordia para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades. Escucha, Señor, nuestra oración, abre nuestra mente y especialmente nuestro corazón. Lo pedimos en el dulce nombre de Jesús y por intercesión de nuestra Santísima Virgen María. Nos quedamos contigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comentamos entonces este tema maravilloso acerca del canon de la Sagrada Escritura. En los temas anteriores hemos visto cómo se llevó a cabo este proceso de reunir, empezando por escribir estos libros que hoy tenemos en la Biblia. Se llevó más o menos entre 1500 y 1600 años para escribir todos los libros de la Biblia. Fueron más o menos 40 autores que tenían diferentes oficios, diferentes cualidades, diferente temperamento y diferente forma de expresarse. Unos eran pastores, otros eran reyes. También había diferencia en educación, ¿verdad? Otros eran sacerdotes, poetas, músicos, profetas, médicos, militares. Se escribió en diferentes estilos literarios que ya lo vimos, en diferentes culturas, en 3 idiomas diferentes y a lo largo de 3 continentes. Unos libros se escribieron en el desierto, otros libros en palacio, por ejemplo Daniel. Otros libros se escribieron en la cárcel, como Jeremías. Otros libros durante viajes, como Pablo. Y otros en una isla, aislados, como estamos el día de hoy, como lo hizo Juan. Fue un proceso largo de muchos años para que hoy lo podamos tener en una pieza. Hoy vamos a estudiar acerca del canon de este compendio de libros con los que contamos el día de hoy. En nuestro manual, en la página 63, hay un enunciado. Las enseñanzas de los santos padres dan testimonio de la presencia viva de esta tradición apostólica, cuyos tesoros se transmiten a la práctica y a la vida de la iglesia creyente y orante. Por esta tradición,
conoce la iglesia el canon íntegro de los libros sagrados. Y algo bien interesante de esto, que sería bonito que ustedes lo subrayaran, es que dice que estos tesoros, estos libros son para nosotros un tesoro, se transmiten a la práctica y a la vida de la iglesia creyente y orante. No se escribió este libro, ni este compendio, no se hizo este compendio, para que nosotros tengamos nuestra Biblia como algo que no se debe tocar, algo que debe estar intacto, que debe estar ahí decorando nuestros hogares. No. Este manual de vida que nosotros tenemos se hizo para eso, para que la pusiéramos en práctica en nuestra vida, con la iglesia creyente y orante. Es decir, en práctica, ¿verdad? No solamente para tenerla y leerla, sino también para practicarla, para que nuestra vida sea de oración, pero también firme en nuestra fe. Y entonces hay una palabra aquí interesante, canon. Esta palabra griega significa medida, regla o norma. Era una caña que era una medida con la que, pues en este tiempo, se tomaban en cuenta para poder hacer incluso muebles, hacer estructuras, pero ya aplicada a la Sagrada Escritura significa el conjunto de libros normativos por ser libros inspirados. ¿Cómo hicieron para que fueran, para considerarlos inspirados? ¿Qué criterios tomaron? Eso lo vamos a ver en este tema un poquito más adelante. La primera persona en usar este término ya aplicado a las Sagradas Escrituras fue San Atanasio en el año 350 después de Cristo. La Iglesia se tomó la tarea de hacer un discernimiento sobre la inspiración de estos libros de la Sagrada Escritura. Vamos a ver más adelante bajo qué criterios. Y es interesante este momento importante de la Iglesia y la Biblia, esta relación que había entre la Iglesia y la Biblia, porque tuvo que tener este discernimiento no solo con los libros del Nuevo Testamento, que eran la Iglesia naciente, sino también sobre los libros del Antiguo Testamento. Porque puso en el centro, y esto es bien interesante, puso en el centro de la revelación de la palabra de Dios a Cristo. Así que la clave para leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es tener a Cristo en el centro. Cuando nosotros leemos la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, debemos hacer una lectura cristiana. Es decir, que leemos el Antiguo Testamento como bajo la categoría de una promesa y la profecía de esta figura del Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando, que ya le había sido profetizado por Dios y que lo estaban esperando. Bajo esa lupa, bajo esa clave, es que nosotros debemos de leer el Antiguo Testamento. Por tanto, no leemos igual que los judíos el Antiguo Testamento. Empezando que para ellos no es antiguo, sino que para ellos es el presente, su presente, ¿verdad? No es Antiguo Testamento. Y también, pues no lo leemos en la misma clave porque ellos siguen esperando al Mesías y nosotros ya tenemos al Mesías, que es Cristo Jesús. Debemos de tomar en cuenta esto presente porque empezando el nombre de Antiguo y Nuevo Testamento, ya lo vimos anterior, fue solo para designar antes de Cristo y después de Cristo. Entonces para los judíos este antiguo pues no existe, ¿verdad? Ellos siguen todavía con su Tanaj, para ellos Tanaj, ¿verdad? Que es su canon. Sin embargo, hay dos canon para el pueblo judío. Está el canon palestinense y el canon alejandrino. El canon palestinense, pues también es llamado canon breve, y este compendio de libros fue escrito en hebreo. Es decir, que esta primera unidad que ellos tuvieron de libros, una de las reglas que debía de tener cada libro era que debía estar escrito en hebreo.
Si había algún escrito en otro idioma, automáticamente era descartado. Así que de este compendio de libros se reunieron 39. Y también está el canon alejandrino, que por otro lado, después de la dispersión que hubo de muchos judíos que ya habían salido de Palestina en este momento, habían sido llevados contra su voluntad por las invasiones que hubo de los asirios de Babilonia, y entonces muchos ya habían perdido su lengua natal, porque pues los que invadían imponían su lengua, imponían su cultura. Y entonces no todos hablaban ya hebreo. Vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Daniel, que Daniel cuando él estaba en Israel, en Palestina, pues él escribió muchas cartas en hebreo. Sin embargo, cuando él fue llevado junto con sus amigos y los hombres fuertes de ese tiempo que eran útiles para el trabajo, fueron llevados a Babilonia, pues les impusieron en la lengua del griego. Cuando Daniel estaba en Babilonia, siguió escribiendo acerca de Dios, porque él no quería que estos jóvenes que habían sido llevados junto con él, eran muchos jóvenes, perdieran este conocimiento de Dios. Muchos de ellos ya habían perdido el hebreo, ya no lo hablaban, ya no se recordaban, ya las nuevas generaciones ni siquiera sabían qué era. Sin embargo, Daniel no podía dejar que el pueblo se olvidara de Dios. Entonces él empezó a escribir en griego, porque era lo que ellos podían leer, lo que todo el mundo leía en ese tiempo, ¿verdad? Era más fácil para él enseñar en ese lenguaje que en el hebreo, que ya casi se les había olvidado a todos. A este canon se le llama también la Septuaginta, se le llama la Biblia de los 70, el canon griego, y comprende 46 libros. Esta nueva versión incluyó algunos libros que estaban escritos en griego, no solo los 39 que estaban en hebreo, sino también agregaron estos libros que estaban escritos en griego e hicieron una conversión. Es interesante la historia de esto porque en ese tiempo había un emperador que era Ptolomeo y él tenía el deseo de tener la biblioteca más grande del mundo. Mandó a reunir a todo el reino que él había conquistado, todos los libros que tuviera, para tenerlos en su biblioteca. Y uno de sus sirvientes le dice, ya tiene todos los libros, solo le falta el libro de los judíos. Entonces él mandó a llamar a las personas más sabias del pueblo de Israel, los eruditos, ¿verdad?, en la palabra, en la ley, para que escribieran y tradujeran del hebreo al griego, pues este libro de los judíos. Quizá también era una forma de él imponerse como el emperador, ¿verdad? Al tener control de todo, él también quería saber de qué hablaba este libro de los judíos, pero benefició a todo el mundo con esto que él hizo. Fueron 72 sabios los que él reunió, eran 12 de cada tribu, los que él reunió, y de ahí que también sale el nombre de los 70. Este canon de Alejandrina incluye más bien 7 libros que no tiene el canon breve. Está el libro de Tobías, el libro de Judith, Eclesiástico, también se le conoce como Sirácida o Sirácides, el libro de Baruch, que ahí incluye una carta de Jeremías, primera de Macabeos, segunda de Macabeos, y el libro de Sabiduría, que es atribuido a Jeremías. Y también algunos añadidos griegos al libro de Esther y al libro de Daniel. Es interesante esto, y por eso es que les pedimos que tuvieran cerca otras versiones de las Biblias. Vamos a ver un poquito más adelante. Y por ejemplo, Daniel, como les comentaba, empezó a escribir en hebreo, pero cuando fue a Babilonia y escribió en griego, este primer canon que se hizo no tomó en cuenta estos escritos de Daniel porque estaban en griego. Entonces los descartaron. Pero cuando hicieron esta nueva versión, sí los tomaron en cuenta,
pero vamos a ver aquí algunos criterios, datos interesantes de por qué y cómo los agregaron. Estos libros deuterocanónicos, vamos a hablar también de esta palabra, se inició a finales, perdón, el canon de alejandrino se comenzó a finales del siglo III antes de Cristo y se finalizó en el año 30 antes de Cristo. Interesante esto, antes de Cristo. Deutero significa segundo y canon pues es el listado. Así que estos fueron unos libros incorporados en un segundo momento. Es interesante saber de que la determinación para considerarlos dentro de este canon es porque previamente eran considerados inspirados por Dios. Y esto es interesante porque primero se consideran inspirados y luego fueron agregados al canon. No es porque como están metidos en la Biblia, entonces ahora se va a decir que son inspirados, no, sino que primero fueron considerados inspirados para poderlos incorporar en este listado. También, pues la Iglesia Apostólica Primitiva utilizaba el texto griego de la traducción de los 70 para transmitir el mensaje de Dios. Es decir, que aquellos que anduvieron con Jesús, que escucharon a Jesús, que escucharon a Juan, se referían también en los escritos, en las lecturas de la palabra, se referían a estos escritos. Es decir, que la iglesia primitiva, desde antes de Cristo, utilizaba estos libros, utilizaba estos deuterocanónicos. No eran considerados separados, sino que eran considerados dentro del canon, pero en este caso del canon largo. La única diferencia era que, pues el breve solo debían estar escritos en hebreo y la de los 70 abrió también las puertas a todos aquellos judíos dispersos por todo el reino que ya habían olvidado su lengua natal, pero que no se habían olvidado de Dios. Los protestantes, por otro lado, optaron por quedarse con el canon hebreo, es decir, el canon corto. Y porque consideraban a estos 7 libros como apócrifos. Sin embargo, nuestra iglesia considera apócrifos a aquellos libros, bueno, la palabra apócrifo significa escondido u oculto, pero nuestra iglesia considera aquellos libros que no se reconoce en ellos la fe apostólica, por tanto no se consideran inspirados. Pero estos libros sí habían sido considerados inspirados, no solamente por nuestra iglesia, por la iglesia naciente, sino mucho antes de Jesús. Por eso es que queda también para nosotros la riqueza de estos 7 libros. Y acerca del canon del Nuevo Testamento. Bueno, vamos a regresar aquí un poquito antes de pasar a esto. Otro dato interesante sobre los deuterocanónicos es de que hubo un descubrimiento en 1950 aproximadamente que fue considerado como el descubrimiento del siglo. En Qumran se encontraron unas vasijas y que adentro contenían unos rollos de tela, pero que tenían escritos. Este descubrimiento fue asombroso porque dentro de esas vasijas, esa tela que tenía textos, eran parte de los libros sagrados que se utilizaban mucho antes de Jesús. Lo utilizaban los esenios, pero era mucho antes de Jesús. Y es interesante porque ellos lo guardaron, lo conservaron y estaban conservados hasta ese momento casi intactos. Muchos de los libros originales de la palabra de Dios se perdieron en el tiempo, se perdieron por las guerras, por las invasiones, otros los quemaron y otros, pues la materia con la que fueron escritos se iba descomponiendo. Sin embargo, este descubrimiento en Qumran estaban casi intactos y dentro de esos rollos estaban los libros
algunos escritos de los libros de Éxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronomio, y lo más sorprendente es que también había extractos de el libro de Sirácides, de Tobías, de Baruch. Estaba el escrito intacto del libro de Susana, que está contenido en Jeremías, y esto para nosotros es como una prueba fehaciente que estos libros eran inspirados por Dios, eran utilizados para la enseñanza y la doctrina de la iglesia en ese momento. Y pues esto también da soporte a lo que nuestra fe hasta este momento, hasta el día de hoy, nosotros tenemos de estos libros deuterocanónicos. Así que este dato de Qumran tampoco está en el manual, pero ustedes lo pueden apuntar. Y también interesante sería que ustedes se metan ahí al Google a investigar más sobre este descubrimiento del Qumran, porque es de verdad fascinante. Y pues ya continuando, el numeral 2 nos habla acerca del canon del Nuevo Testamento. Y vamos a ver 3 criterios que se tomaron muy en cuenta para la composición o la unificación de estos libros, la reunión, ¿verdad?, de estos libros del Nuevo Testamento. Los criterios externos, bueno, debían de ser procedentes, o sea, debían de haber estado escritos por un apóstol, pues que había vivido con Jesús o que había estado muy cerca de las enseñanzas de Jesús. La antigüedad del escrito también, que tuviera concordancia con el criterio de la verdad o de la doctrina tradicional, que tuviera un contenido edificante o espiritual. También debía tener catolicidad, es decir, una universalidad del escrito. Debía contener decisiones eclesiales sobre el escrito, pues tuvieron que ponerse de acuerdo también ellos, y debían de tener una lectura pública en la liturgia. Si ese libro se utilizaba como para hacer una lectura pública, pues también podía entrar dentro de ese canon. Utilizaron también un criterio interno, es decir, lo que la misma Biblia dice sobre la inspiración de Dios. Y aquí recordamos esta cita de 2 de Timoteo 3:16. Si ustedes ven por ahí utilizamos ya la forma en que David nos hizo comprender el tema anterior sobre los signos, los puntos, las abreviaturas de las citas bíblicas. Y esta cita dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Es decir, la misma palabra habla sobre la inspiración de Dios en estos libros. Y también utilizaron el criterio de los criterios, es decir, la recepción o la aceptación que la iglesia tenía sobre estos libros. A esto se llamaba también, pues, la regla de fe. Es decir, que el pueblo, la iglesia, estaba en conformidad o no con la fe apostólica de estos libros, mantenida en la iglesia con la asistencia del Espíritu Santo y expresada con frecuencia en el uso litúrgico de los textos. Si había un texto que entraba en conflicto con otro, que confrontaba más bien a las enseñanzas de Cristo, pues automáticamente era descartado, porque tampoco contenía un contenido edificante o espiritual, sino más bien era de contienda. Estos eran 3 criterios importantes que se utilizaron para el Nuevo Testamento: que fuera escrito por un apóstol o secretario o cercano a él, ¿verdad? La antigüedad del escrito, ¿verdad? ¿En qué momento fue escrito? Porque recuérdense, ya lo hablamos en los temas anteriores, la Biblia no se escribió de una sentada. Tuvo su proceso de muchos años para que se fuera a reunir todos estos libros. Así que
Más o menos se comenzó a reunir lo del Nuevo Testamento en el año 80 después de Cristo. Ya habían pasado muchos años y habían muchos escritos para esto también. En el numeral número 3 nos habla sobre la historia del canon del Nuevo Testamento. Recordemos entonces que en el momento en que Jesús ya no estuvo con los apóstoles, se empezaron a escribir, los apóstoles escribían una serie de cantidad de cartas para las iglesias que iban conformando, pero en los 2 primeros siglos de esta iglesia naciente, la Sagrada Escritura que ellos leían no era lo que nosotros tenemos hoy como Biblia. Ellos tenían exclusivamente el Antiguo Testamento, hablando del canon griego, ¿verdad? De la Septuaginta. Eso es lo que ellos leían en las comunidades. Sin embargo, todos querían escuchar de los apóstoles lo que habían vivido con Jesús, qué era lo que Jesús les había dicho, cuál era digamos, el mandamiento nuevo que el Señor les dio. Ellos querían saber todo esto. Así que las memorias de los apóstoles, las memorias del Señor y las memorias de los apóstoles, pues empezaron a tener auge dentro de las nuevas comunidades, ¿verdad? Y es lo que hoy conocemos como los 3 evangelios sinópticos. Justino lo llama en el año 150 las memorias de los apóstoles. Era solamente de forma oral. Pasó mucho tiempo para que ya la tuvieran escrito ellos, pero fue primero, como lo hemos estudiado, de una transmisión oral. Luego, pues, llegó el momento de que debían reunir ya estos libros, estos escritos que habían hecho ya los apóstoles, y pues habían ya muchas cartas que había escrito, por ejemplo, Pablo, que había escrito con la autoridad y con el consentimiento de Pedro, por ejemplo. Y entonces con esto comenzó a reunirse estos libros a los que le llamaron canon de Muratori. Y es bien interesante escuchar esto. También en el Google ustedes lo pueden buscar. Y esta primera reunión de libros vamos a estudiarlos también el día de hoy. Este canon de Muratori es el primer ejemplo conocido de una lista de un canon de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Ya estaba un poco dañada y estaba incompleta con una pésima traducción al latín en ese momento. Sin embargo, pues se dieron a la tarea de reunir estos libros para dejarlos plasmados de una forma unificada, y que ya esta nueva iglesia, que para este momento pues ya no era nueva, sino que ya tenía unos años de caminar, pudiera tener algo concreto de las memorias de Jesús. Y también, dentro de esta historia del canon del Nuevo Testamento, está la actividad de las primeras herejías. Y fíjense que aquí es bien interesante porque ya se habían levantado, una herejía es una mentira, ¿verdad? Y ya se habían levantado varias herejías, varias mentiras, hasta habían muchas frases de blasfemia hacia la creencia, hacia nuestra fe, hacia la fe de esta iglesia. Y, por ejemplo, estaba Marción, estaba también, aquí está en el numeral, en el inciso del numeral 3, lo vamos a ver. Los intentos de Tasiano nos menciona aquí. Este Tasiano, su idea era hacer un solo texto evangélico con los 4 canónicos. O sea, el día de hoy nosotros tuviéramos un solo evangelio según lo que Tasiano quería hacer.
También estaba Marción. Marción decía o pretendía quedarse con un solo de los 4 evangelios y él eligió Lucas. Si ustedes quieren estudiar más, pueden meterse a ver cuál era la idea de Marción, por qué escogió Lucas. Taciano también es el primero que cita expresamente el Evangelio de Juan. Y este evangelio juega un papel importante para ir cerrando el canon del Nuevo Testamento, porque se busca una cristología que unifique. Hablábamos al inicio, la clave para leer la palabra es Cristo. Y el evangelio de Juan lo traía a unificar todo esto. Esto era la teología de Juan. También los 3 criterios decisivos para el cierre del canon el primero era la conformidad con la regla de la fe, que era, lo hablábamos anterior, que era la congruencia y la aceptación que tenía la iglesia, que los consideraba como normativos de la fe, para la fe. También el segundo criterio era la apostolicidad, es decir, que el texto directa o indirectamente debía provenir de uno de los apóstoles que había vivido las enseñanzas de Jesús de persona a persona. Y el tercer criterio era la recepción por las iglesias, un cierto consenso en el uso continuo de la mayoría de las iglesias, sobre todo en la liturgia, sobre todo en el momento de la enseñanza de la palabra, del anuncio de la palabra del Señor, ¿verdad? Y vamos a ver también, bueno, antes de ir a las tareas, vamos a hablar un poquito acerca también de esto. Para llegar al consenso del Nuevo Testamento se hicieron pues varios concilios en los que los obispos debían ponerse de acuerdo en qué libros dejar y qué libros quitar. Lo que les hablaba al inicio de que nuestra iglesia tuvo que tener un discernimiento acerca de la inspiración de Dios en estos libros que se quedaron para la eternidad. En nuestro manual, en la página 68 al final, nos habla acerca del Concilio de Trento. Este fue un concilio decisivo para nuestra iglesia. Antes del Concilio de Trento, las primeras decisiones eclesiales pues se tomaron en cuenta en 3 concilios diferentes y en ellos está el elenco de todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero en el Concilio de Trento, que se llevó a cabo el 8 de abril de 1546, en este concilio se define ya, definitivamente, valga la redundancia, el canon de estos libros sagrados. Pone una lista y ya cierra el canon. Ya no pueden haber después ninguna aportación, ¿verdad? Ningún inserto ahí de libros, porque ya todo lo demás se iba a considerar como un anatema. Si alguno no recibiera como sagrado y canónicos estos libros íntegros, sea anatema. Proclama que todos los libros poseen igual autoridad normativa, porque había en este momento una herejía que también decía que las cartas de Pablo eran las que tenían autoridad. Las que habían escrito los apóstoles, como Pedro, Mateo, Lucas, no los consideraban con autoridad como los de Pablo. Entonces, todo en este concilio de Trento, todas estas herejías y todos estos intentos por menguar la autoridad de alguno de los libros quedó cancelado. El criterio es la tradición viva de la iglesia, oral y escrita. Y eso es para nosotros también, ¿verdad? Recordemos que la palabra de Dios es más extensa que solamente la que está contenida en la Biblia. La palabra de Dios también es la creación. La palabra de Dios es nuestra vivencia también con el Señor. Y esto es lo que también guarda este Concilio de Trento, la tradición viva de la iglesia oral y escrita. Muy bien, pasamos entonces a las tareas. La tarea para este tema
van a ser 4 puntos importantes. El primero, vamos a descubrir en nuestra Biblia los libros deuterocanónicos y vamos a recordar por qué son llamados así. ¿Se recuerdan ustedes lo que hemos hablado hoy? ¿Por qué son llamados deuterocanónicos? Y vamos a descubrir en la Biblia estos libros. Recordemos que hablamos de 7 libros y de algunos añadidos en griego. Y para esto entonces vamos a utilizar nuestra Biblia. Vamos a poner ya en práctica. Va a ser una tarea taller que vamos a hacerla de una vez en este momento. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel. El punto número 2 de la tarea es investigar cuáles son estos agregados griegos en el libro de Esther y de Daniel. Pero les voy a dar hoy un chivito. Uno de los agregados en el libro de Daniel lo vamos a encontrar en Daniel capítulo 3. Vamos entonces a nuestra Biblia. Daniel capítulo 3 y versículo 23. Daniel 3, 23. Yo voy a leer la versión de la Biblia latinoamericana y también vamos a leer, bueno, yo tengo aquí conmigo otra versión que no es católica, que es la Peshitta. Entonces voy a leer estas dos versiones. Daniel capítulo 3 y versículo 23 dice: y los 3 amigos de Daniel, Sidrac, Misac y Abdenago, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Hasta aquí nos queda el versículo 23. Este es en la latinoamericana. En la Biblia Peshitta, que no es católica, en el versículo 23 dice lo mismo, pero luego de este versículo, el 24 dice, en esta que no es católica, dice: entonces el rey Nabucodonosor, alarmado, se levantó con mucho miedo y preguntó a los príncipes diciendo: ¿no eran 3 los varones que arrojamos atados al interior del horno de fuego? Ese es el versículo 24 de esta Biblia que no es católica. Pero, regresando a la Biblia latinoamericana, en el versículo 24 no dice eso. Si ustedes tienen ahí su Biblia, si ya se dieron cuenta que no dice eso. En el capítulo 24 dice: sin embargo, iban por entre las llamas alabando a Dios y bendiciendo al Señor. Y Azarías, de pie en medio del fuego, tomó la palabra y oró así: bendito sea, Señor, Dios de nuestros padres, y hace ahí una oración. Versículo 26, 27, 28, y así nos vamos hasta el versículo 50. En el versículo 50 dice mi versión, la latinoamericana: y le sopló en medio del horno como una frescura de brisa y de rocío, de modo que el fuego no los tocó, ni les causó dolor ni molestia. Versículo 51. Entonces los 3 a coro se pusieron a cantar glorificando y bendiciendo a Dios. Y continúa un canto hermoso que cuando ustedes tengan tiempo en su casa pueden leerlo completo. Este agregado en el libro de Daniel es hermoso de verdad. Y en este tiempo que estamos viviendo de confinamiento, de incertidumbre ante este COVID-19, leer esto de verdad va a fortalecer también nuestra fe. Pero nos vamos a ir hasta el versículo 91. Imagínense, del versículo 24 que estábamos ahí leyendo, que no es igual con la otra Biblia, hasta el versículo 91. En el versículo 91 dice: entonces el rey Nabucodonosor, muy asombrado, se levantó de repente y preguntó a sus consejeros: ¿no echamos al fuego a estos 3 hombres atados?
Y en el versículo 91 leemos lo que en la otra Biblia, que no es católica, leímos en el versículo 24. Hay ahí del versículo 24 al versículo 90 un agregado que se hizo en el libro de Daniel. Vamos a leer ahora en el de Esther. Esther, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Esther, capítulo 10. Esther, capítulo 10. Y versículo 3. Les voy a dar tiempito para que ustedes busquen ahí en su Biblia el libro de Esther, y yo también voy a buscar aquí en mi Biblia, en la otra Biblia, el libro de Esther. Este está, todos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El libro de Esther está después de Nehemías más o menos, y en el capítulo 10. En la Biblia que yo tengo aquí, que no es católica, en el capítulo 10 solo está el versículo 1, 2 y 3. Y ahí se quedó. En el versículo 3 dice, porque el judío Mardoqueo fue el segundo en autoridad del rey Asuero. Él también fue grande entre los judíos, pues deseaba el bienestar de su pueblo y se pronunciaba a favor de todo su linaje. Y hasta ahí termina en esta Biblia, en esta versión. Pero en la latinoamericana, después del versículo 3, continúa un agregado, que es el que les mencionaba, continúa un agregado del versículo 4 al versículo del 4, al versículo 12, 13, es que están muy chiquitillos, hasta el versículo 13. Y entonces dice, por ejemplo, en el versículo 4 dice, reflexionando sobre todo lo que había pasado, dijo Mardoqueo, sin duda que todo esto ha venido de Dios. Pues si me pongo a repasar el sueño que tuve, y empieza Mardoqueo a contar sus experiencias, sus vivencias, ¿verdad? Y esa es una de las partes que fue agregada, que fue escrito en griego, agregada al libro de Esther. Entonces, la tarea va a consistir en buscar en su Biblia dónde están ubicados los libros deuterocanónicos. Pueden ir al índice y encontrar ahí en qué lugar están ubicados dentro del listado de libros. Por ejemplo, en la latinoamericana, el orden que tiene la latinoamericana es cronológica. Entonces, estos libros están insertados en el momento en que sucedieron, por así decirlo. Pero, por ejemplo, en la Biblia Dios habla hoy, al finalizar el Antiguo Testamento, hay un apartado de los deuterocanónicos, como que los pusieron aparte. Entonces, ese es el ejercicio. Vamos a buscar en nuestra Biblia en dónde están ubicados estos libros. También vamos a investigar cuáles son los agregados griegos en el libro de Esther y de Daniel. Yo les di ahí unos chivitos, pero hay más. Entonces, por favor, a investigar. También van a enviar un audio con la comprensión de los criterios para la canonicidad del Nuevo Testamento. Eso está en el numeral 2 de nuestro tema y hay 3 criterios. Así que el audio va a ser sobre qué comprendieron, cómo fue que tuvieron estos criterios para incluir los libros del Nuevo Testamento. Si no les quedó claro, pues esa era parte de la idea también de este tema, que ustedes puedan ir a buscar a otras fuentes acerca de esto. Seamos como los de la iglesia de Berea. Los de la iglesia de Berea, dice la Biblia, que Pablo les llegaba a predicar y cuando él se iba, los de Berea se quedaban estudiando para ver si lo que Pablo les había dicho era verdad. Imagínense. Así que vamos a investigar también por nuestro lado sobre los criterios de la canonicidad del Nuevo Testamento que nos enseña nuestra iglesia. Y lo podemos leer en el manual, ahí está también explicado.
y vamos a grabar un audio sobre nuestra comprensión. Luego vamos a hacer un enlace. Este es más que todo, es un ejercicio de aprendizaje. ¿Cómo se enlaza el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en la historia de la salvación? Hablamos sobre una clave para leer la Biblia, que es como una lupa que debemos de tener para la lectura de las Sagradas Escrituras. Entonces ya les di la clave. Solo es que ustedes con sus palabras nos expresen cómo se enlaza el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en la historia de la salvación. Y no nos vamos a quedar con esto. También vamos a tener un reto. Este reto, pues, es opcional, solo para el que lo desee hacer y que también tenga la disponibilidad de tiempo para hacerlo. Como estamos en el manual de introducción a la lectura de la Biblia, ya David en el capítulo anterior nos enseñó cómo buscar en la Biblia los capítulos, los versículos, los signos de puntuación que se utilizan, ¿verdad? Ya vimos antes sobre los criterios teológicos, literarios. Entonces ya podemos empezar a leer estos libros de la Biblia, a tener nuestra vivencia con la palabra de Dios directamente. Y vamos a comenzar por los libros más cortitos. Los libros del Antiguo Testamento más cortos son Ruth. Ruth tiene 4 capítulos cortos. Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento, tiene 1 capítulo. Habacuc, en lo personal, es fascinante, es uno de mis libros favoritos, tiene 3 capítulos. Ageo tiene 2 capítulos. Baruch, que si pusieron atención, está dentro de los deuterocanónicos, tiene 6 capítulos. Sofonías tiene 3 capítulos. Y del Nuevo Testamento también tenemos el libro de Filemón, que este libro pues es una carta de Pablo a Filemón y es hermoso. Habla sobre la amistad, sobre la fraternidad, la hermandad, es muy bonito y solo tiene 1 capítulo. Segunda de Juan, 1 capítulo. Tercera de Juan, 1 capítulo. Judas, 1 capítulo. Segunda de Pedro no está ahí, pero Segunda de Pedro tiene 3 capítulos cortos. Así que ustedes pueden escoger uno de esos libros para leer en este tiempo que estamos en nuestra casa. El hashtag es quédate en casa, pero formándonos en la fe, pero en oración, pero leyendo la palabra. No es solo por pasar el tiempo, ¿verdad? Sino que hay que aprovecharlo para estudiar más, para aprender más y conocer más acerca del Señor, qué es lo que Él quiere para nosotros. Y cuando abramos el chat para que compartan sus tareas, también sería hermoso escuchar o leer estas experiencias que tuvieron con alguno de los libros de este reto. Muchas gracias por haber puesto atención, por habernos escuchado. Y voy a terminar leyendo esta cita bíblica de mis favoritas también, de mis columnas en la fe, y habla sobre esto. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así, el hombre de Dios se hace un experto, es capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de obra buena. Así que no nos sintamos menos, sino que estamos estudiando para esto. La palabra de Dios nos da la capacidad de comprensión, de entendimiento, de discernimiento. ¿Para qué? Para hacer toda clase de obra buena, especialmente en este tiempo que estamos viviendo como nación. Dios les bendiga y ya muero de ganas por poder ver sus experiencias, poder escucharlos y leer también sus tareas. Dios les bendiga.